En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. En verdad que ese espacio es muy valioso porque a través de este micrófono tenemos el privilegio de llegar a sus hogares, de compartir lo que no solamente es un mensaje esperanzadora, es realmente un mensaje que nos abre la visión hacia un mundo nuevo, un mundo deseado, un mundo soñado, anhelado por todos nosotros y por toda la humanidad. Bueno, aquí estamos en Ceneguía compartiendo ese mensaje con ustedes, pero también los bahá'ís en todas partes del mundo, en cualquier rincón que viven, traten de compartirlo, porque sería muy egoísta de nuestra parte si sabemos que ha llegado un nuevo plan de Dios para la humanidad y nosotros lo guardemos y no lo compartimos. Más bien hay que ser generoso siempre, me parece, decirlo así en esas palabras. Es una generosidad de poder compartir y bueno, como se dice, ese remedio, hacerlo llegar, ese remedio a todas personas que lo necesitan. Actualmente se busca la espiritualidad, las personas incluso vuelven a buscar esos secretos de espiritualidad en las religiones, tradiciones, costumbres antiguos, y bueno, sin conocer que Dios tiene un nuevo plan para la humanidad. Este programa, auspiciado por Comunidad Bahá'í de Ceneguía, realmente la idea es el propósito es para compartir con ustedes ese mensaje de paz, de unidad, de amor, de crecimiento, de desarrollo espiritual para cada uno de nosotros como seres humanos. Como se dice, no se puede construir una sociedad de oro con individuos de plomo, ¿no? Si queremos tener un edificio excelente, perfecto, tenemos que también tener materiales, arquitectos, también obreros y materiales, cemento, ladrillo, mayólica, todo lo que usamos de primera, de muy buena calidad. Así que tratemos de buscar todo lo que nos hace mejores personas. Eso es la idea, donde nos sentimos que estamos aprendiendo, estamos corrigiéndonos, porque nadie es perfecto, ¿no? Estamos aquí como una escuela, la vida es una escuela, y vamos a ir aprendiendo cómo ser mejores personas cada día. No esperemos que seamos perfectos, pero con tal que vemos hoy día estamos un poquito mejor que ayer, y ayer fuimos un poquito mejor que anteayer. Eso es la idea de crecimiento. Bueno, amigas, amigos, conocen que este programa es sobre la fe Bahá'í. Baha'u'lláh, quien es fundador de la fe Bahá'í, ha nacido en 1817. Justamente hemos celebrado, y todavía el calendario Bahá'í, como es hasta 20 de marzo, seguimos celebrando el bicentenario de su nacimiento. Y él ha traído toda esa novedad, ese plan divino para la humanidad. Dios, más o menos se puede decir, cada 1000 años, ha escogido un ser humano, bueno, que tiene todo un gran requisitos de su parte. Bueno, no entramos ahora en temas de profecías, pero esos personajes históricos en la historia de la humanidad, como Krishna, Zoroastro, Abraham, Moisés, Jesucristo, Buda, Muhammad, el Bab y Baha'u'lláh hasta ahora, son personajes que han creado civilizaciones, han dejado mensajes que, bueno, han llevado a la humanidad, hablando en nivel colectivo, de un escalón a un escalón más arriba, y estamos aprendiendo, porque si no, nosotros también, como los animales, todavía vivíamos en las cuevas, vivíamos como siguen viviendo todos los animales que no han tenido esas guías espirituales, no han crecido, no han creado civilizaciones y siguen, ¿no? Siguen viviendo
los leones, elefantes, caballos, todos siguen viviendo como han vivido sus antepasados por miles y miles de años. Pero los seres humanos no. Los seres humanos somos cada vez más civilizados y realmente cuando seguimos esas enseñanzas, esas guías que Dios envía a través de sus enviados, de sus escogidos, a través del plan divino vamos a ir aprendiendo, corrigiéndonos, puliéndonos, y la civilización humana, hablando en término colectivo, va a ir hacia adelante, ¿no? Bueno, dentro de esas cadenas de enviados de Dios que hemos hablado, hemos mencionado Baha'u'lláh, quien ha traído ese nuevo plan de Dios. La voluntad de Dios, porque Dios creador, como arquitecto, como constructor, ¿no? Como mejor dicho, como maestro espiritual para nosotros, tiene un plan, tiene una visión hacia dónde quiere guiar la humanidad. Entonces envía su mensaje, envía su plan, y nosotros tenemos que seguirlo. Primero aceptarlo cada vez que viene un nuevo enviado de Dios. Es como cuando los alumnos pasan de un grado al otro. Bueno, no va a decir, no, yo quiero volver a mi grado anterior porque me gusta más el maestro. No, la idea es aceptar el nuevo maestro que Dios envía, el nuevo mensajero de Dios, manifestación de Dios, o lo que queremos llamarlo, profeta, y seguir sus mandamientos, ¿no? Esos dos actos gemelos, reconocer y obedecer, seguir sus mandatos, hace que nosotros seamos personas fieles a nuestro Creador, porque Él nos ha creado y nos ha prometido de no abandonarnos, y realmente no está abandonándonos. Nosotros somos más bien quien abandonamos, y no somos, a veces somos como alumno rebelde. Bueno, amigos, aquí en cabina estoy con nuestro querido amigo Alberto Garrido, miembro de la comunidad Bahá'í. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenido, Alberto, es un gusto siempre, tu compañía es muy grata. Me encanta porque eres estudioso y traes temas muy interesantes. Por favor, no hieras mi ego. No, yo sé que tu ego no infla. No, de verdad que sí, aprecio mucho, es una amistad muy profundo, muy hermoso que tenemos con esta familia muy querida, y bueno, siempre cuando Alberto está aquí en Senequía es un gusto tenerlo. Alberto, ¿qué tema estamos compartiendo hoy día? Mejor que tú anuncias. Lo que estamos volviendo a revisar ahora nuevamente con los amigos, volver a ver el tema de la revelación progresiva, ¿no? Es un tema de siempre agradable, ¿no? Es un tema así, siempre es agradable y siempre es interesante, ¿no? Porque en realidad ese concepto de la revelación progresiva es un concepto en su apertura y en su forma, digamos, novedoso, de la manera como lo trae Baha'u'lláh. Aunque de cierta forma las religiones anteriores tienen hasta cierta parte de la revelación progresiva, pero siempre hay un concepto como que termina en ellos, ¿no? Claro. Y que no hay más revelación de Dios, y que Dios ya terminó de enseñar. Sí, y nunca fue tan claro y tan amplio, porque las religiones, por ejemplo, abrahámicas en una parte, pero no han reconocido otros, que son Sí. Krishna, Buda, pero la fe Bahá'í abarca todo, ¿no? Abarca todo, y no solo hasta el presente, porque para el Bahá'í la revelación de Dios no termina justamente en la revelación Bahá'í, sino que en el futuro va a seguir y va a continuar, porque Dios es infinito en cuanto a su enseñanza y conocimiento, ¿no? Y eso tiene lógico, porque Dios es perfecto, infinito, como dices, pero el ser humano es finito e imperfecto. Entonces necesitamos ese contacto constante de ayudarnos a perfeccionar, y bueno, en poco tiempo que tenemos en esa tierra, ir creciendo, aprendiendo, salir más puro, más rico de este mundo. Lo mejor posible. Lo mejor posible. Lo mejor posible. Esto se parece mucho como esas carreras con obstáculos, donde uno tiene que al final de esta vida Sí. haber librado esos obstáculos, en los cuales cada obstáculo es
aquello que nos evita practicar, por ejemplo, virtudes, practicar el amor a Dios, practicar el amor al prójimo, practicar las enseñanzas de todos los mensajeros que nos han ido dando y que ya forman parte de la cultura humana, ¿no? Pero que nosotros muchas veces dejamos de lado, ¿no? Sí, bueno, no sé por qué somos tan lentos de aprender. Sí, Nuestro ego a veces nos gana, pensamos que no necesitamos, pero en verdad uno siempre necesita. Incluso, así como uno ve a nivel familiar, uno necesita buenos consejos, ¿no? De los padres, de los abuelos, de sus experiencias, aprender. Imagínate de un ser perfecto, un ser que sabe la esencia de nuestra creación, un ser que nos ha creado por amor, un ser que somos su criatura, sus obras. ¿Cómo no vamos a escuchar sus consejos, sus guías y no servir en camino que Él desea? Así es. Las enseñanzas de Bahá'u'lláh nos dicen de que Dios no solamente nos creó, sino que nos hizo nobles, ¿no? Sí. Dice, somos nobles por naturaleza. Y eso lo podemos ver, porque cuando vemos un bebé, vemos que un bebé es limpio. Exacto. Un bebé, a medida que va creciendo, él va manifestando una serie de virtudes que nadie le ha enseñado, sino que le va saliendo, pero que la madre y el padre van poco a poco guiando y haciéndole descubrir aquello que tiene. Y desarrollarlo. Que ya tiene él, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el niño es bondadoso, el niño no es racista, el niño busca la igualdad, pero a medida que va desarrollándose es que ya comienzan a aparecer detalles ya propios del desarrollo, como que comienza a buscar primero a definir lo que es de él, ¿no? A sentar lo que es de él, luego con el tiempo aprenderá a ser totalmente dependiente, porque para todo pide. Y en otra parte aprenderá luego a tratar de ser independiente, ya que es la edad de la adolescencia, ¿no? Y cuando pasa esa turbulenta edad de la adolescencia, donde la persona por afirmar su identidad busca ser independiente y comete una serie de errores y aciertos, y llega ya a la adultez, y en la adultez pues aprende que en realidad no se trata de ser independiente, sino de convivir con todos y trabajar juntos, ¿no? Entonces ya se ve que la persona está entrando a la etapa de más madurez, ¿no? Entonces, toda esta etapa que estamos conversando, en realidad lo pasa la humanidad. Sí, la humanidad, también en nivel colectivo. A nivel colectivo también lo pasamos, ¿no? Sí, Alberto, esa parte que tú mencionaste, que el niño lo tiene potencialmente, esas virtudes, a mí me hace recordar que es como la semilla. La semilla, el agricultor o jardinero no le pone dentro nada, ¿no? Esas cualidades vienen dentro de la semilla. Si por ejemplo nosotros tenemos la semilla de una manzana, pera, sandía, lo que sea para sembrar, no es necesario poner algo adentro, sino tratarlo, darle tratamiento, atención, hasta que va a ir esas potencialidades, esas capacidades a aflorar, ayudarle a desarrollar. Eso es lo que también existe en el ser humano, y como tú estuviste explicando muy lindo, las etapas que pasa un ser humano en nivel individual es lo mismo que pasa la humanidad en nivel colectiva, ¿no? Sí, recordemos de que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿no? Es decir, Él no tiene cuerpo, no tiene la parte física, pero lo que tiene es la parte espiritual, en la cual revela sus bondades, revela sus virtudes, revela poco a poco también su conocimiento a los seres humanos, porque si revelara todo de golpe, obviamente no podíamos aguantar. No entenderíamos nada, ¿no? Pero eso es lo que es el niño también, ¿no? Ese niño trae ese espíritu, ¿no? Y su alma poco a poco va revelando esa imagen y semejanza de Dios que todos tenemos, ¿no? Esas cualidades divinas, ¿no? Así es. Entonces, justamente esas cualidades son las que se ayudan luego a practicarlas, porque en la medida que uno las practique, descubre que las tiene, y lo principal es que a medida que más lo practique, más fuertes se hacen ellas, ¿no? Entonces un niño tiene justamente que recibir por eso esa educación. Y la humanidad, como decíamos, tiene también, es análogo. La humanidad también hemos pasado una etapa en la cual prácticamente convivíamos con la naturaleza, ¿no?
Luego llega un momento en que hay un ser humano en el que se da cuenta de que hay algo superior, de que él tiene conciencia, entra en conciencia con sí mismo. A esta persona en la historia de las religiones lo llamamos Adán, ¿no? Que fue el primer hombre que tomó conciencia de sí mismo. Claro, que no es un animal. Que no es un animal, y en ese ese momento salió, digamos, de ese mundo en el cual no tenía responsabilidad, que estaba totalmente protegido, y salió realmente al mundo en el cual ya él era consciente y se hacía responsable del mismo, ¿no? Empezó a cuestionar también sus actos, ¿no? Sí. Sí, es importante eso, Alberto, y eso nos hace ver, entender la necesidad del maestro. En edad muy pequeña de niñez, infancia primero, uno necesita la guía de la madre. Sin una madre, el niño no aprende a hablar, caminar, comer, ¿no? Todo que necesita aprender en esta etapa de la vida. Después, en niñez, en edad de prejoven, joven, uno necesita para desarrollar sus capacidades intelectuales también, o cualquier otra capacidad. Si uno quiere ser buen músico, bailarín, cantante, lo que sea, arte, oficio, todo, necesita un maestro. Entonces tenemos que tomar eso muy como conscientemente, entenderlo, la necesidad de tener maestros. Sí, en realidad es necesario, ¿no? Porque uno no puede estar descubriendo la pólvora cada rato. No. La cultura humana se ha hecho poniendo ladrillos sobre ladrillos de cultura encima de otros, ¿no? Así es. Entonces, cuando alguien aprendió algo, lo enseñó, y ese segundo ya no tenía que descubrirlo primero, sino más bien a partir de ahí seguir descubriendo. Claro, es como el conocimiento en la ciencia, en religión, entonces, es también como algo acumulativo que vamos a ir pasando de generación a generación. Si no vamos a empezar de cero, cada persona que nace empieza de cero, eso no va a funcionar. No. Estaremos como, yo digo, estaremos como esas sillas mecedoras, ¿no? Que vamos adelante, atrás, adelante, pero no avanzamos nada al final. Es verdad. Y entonces justamente esos avances y ese conocimiento es la manera como va progresando la humanidad, ¿no? Entonces, desde la época de Adán, digamos que comenzó Adán mismo a enseñar a su familia, ¿no? Y luego, posteriormente vinieron profetas, vinieron personas que eran más adelantados a su época y enseñaban a los demás, ¿no? Entonces, de esa manera se ha ido haciendo la cultura humana. Inicialmente estábamos unidos en formas ni siquiera de familias al inicio, sino que la familia, en el transcurso de la formación de la humanidad, poco a poco se llegó a ello, ¿no? Al clan, ¿no? A la tribu. Sí. Luego a nivel de ciudades, ahora estamos a nivel Estado, de países, y ya se está viendo claramente que el siguiente paso es a nivel de unirnos como una sola unidad, pero a nivel mundial, ¿no? Sí. Volvemos un poquito atrás porque quiero hacer un comentario sobre tu aclaración sobre Adán, porque eso en verdad ha causado mucho, ¿cómo se dice? Malentendido, se puede decir, o algo que mucha gente no lo puede entender, no lo acepta, por eso que piensa que la ciencia y la religión no van mano a mano, porque existía gente, seres humanos, pero la gente muchas veces le toma como que Adán fue primera persona que fue creada, y ahora tú aclaraste, como dicen las escrituras bajáis, que había gente, por eso que después, como en la Biblia también dice, los hijos de Adán fueron a otro pueblo, otro tribu, tal. Sí. Pero yo quería entre un paréntesis, quería también ir complementándolo con lo que dicen las escrituras bajáis sobre Eva, porque dice Adán fue quien tomó conciencia que no es animal, es un ser humano, hay alguna diferencia entre el ser humano y animal, y Eva está refiriendo al alma del ser humano. O sea, eso es importante, porque no es que Dios en este momento recién creó un hombre y una mujer. No, ese complemento del cuerpo físico y del alma, es que el alma se unió y le dio esa
visión al Adán. Claro, esa es es la manera como la fe baja y explica digamos, la relación entre Adán y Eva, ¿no? También hay que considerar lo siguiente, ¿no? Hay gente ¿no? a través de la historia que interpretaba la religión desde el punto de vista que se llama creacionista, en el cual como que Dios creó todo, pero como que lo hizo aparecer mágicamente todo a la vez. Sí. Aparecieron con una barra mágica, dijo. aparecieron los animales, los vegetales, apareció el hombre, apareció los cielos, apareció los planetas, apareció como que hubo un instante en que todo lo hizo así mágicamente. Sí. Pero, no creen en proceso. Pero en realidad la creación, el concepto de creación, ese es un concepto de creación estático, ¿no? Donde hay un momento de inicio. Pero si vemos, en realidad el proceso de creación fue un proceso dinámico, en el cual todo comenzó a existir y poco a poco fue a través de leyes formándose y dando paso a nuevas formas de organización, a nuevas estructuras, a nuevos, digamos, condiciones, hasta que aparece la vida y luego aparece el ser humano, los animales, obviamente, el ser humano, y luego el ser humano toma conciencia, ¿no? Que es un ser humano y se va formando la cultura humana, porque los animales, por ejemplo, no llegaron a un punto así, ¿no? Y su condición de animales se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Alberto, es como, para metafóricamente entenderlo, es como la primer célula cuando en momento de concepción se forma una célula pequeña del ser humano, pero es el mismo ser humano que ahora somos tú y yo, ¿no? Es el mismo, solamente que pasa por diferentes formas, ¿no? Parece como un frijolcito, después crece puntitos, mano, ojos, hasta que llegamos a ser seres humanos así, completos, hermosos como lo somos. Tal como lo somos ahora, ¿no? Pero el ser humano nunca tuvo, no siempre tuvo esta forma, ¿no? Sino que fue todo un proceso hasta llegar ahora. Y que científicamente tiene esa explicación, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces justamente ese proceso evolutivo que es dinámico, digamos, es el que explica la fe Bahá'í, y es el que justamente no entra en contradicción con la ciencia, porque digamos, el concepto de que una creación estática que parte todo en un momento cero y de ahí para adelante, digamos, esa concepción inclusive no se puede sostener o demostrar, ¿no? Claro. Porque para empezar, digamos, si empezó todo, entonces antes del hombre, por ejemplo, había dinosaurios, había otras cosas, ¿y cómo lo justificamos? Bueno, entran una serie de contradicciones, pero en realidad la creación dinámica explica claramente que todo tiene un proceso. En ese proceso apareció la humanidad y, como bien decías, Asaf, el ser humano, así no haya tenido la forma de hoy, siempre fue un ser humano porque tenía todas las potencialidades, ¿no? Es como decir una semilla, ¿no? Yo me acuerdo del ejemplo de la semilla cuando en una oportunidad, me acuerdo que tú pusiste una semilla en la mesa y dijo que ven acá. Y todos teníamos diferentes ideas, me acuerdo en ese momento, ¿no? Unos veían una semilla, otros imaginaban otra cosa. Y por ahí alguien se imaginó un árbol, ¿no? Así. En realidad la semilla era todo lo que nos habíamos imaginado, lo único que potencialmente estaba en el árbol. Exacto. Ese es el proceso también de crecimiento de la humanidad, ¿no? Sí, es interesante, pero creo que el problema es que muchas veces no reflexionamos, ¿no? Porque las cosas son claras, ¿no? Las cosas son claras, como el ejemplo de la semilla que estás dando. Es clara, pero no cuestionamos eso, no tenemos esos pensamientos críticos. Crítico no me refiero de criticar, sino de cuestionar, de reflexionar. De reflexionar, de meditar las cosas como se fueron dando, ¿no? Exacto. Bueno, y eso es peligroso, ¿no? Porque cuando una persona no tiene esa capacidad de pensar, de descubrir esos misterios de la vida. Sí, de tener de ver desde un punto de vista crítico y ir desmenuzando y entendiendo cómo fue todo.
Pueden manipularnos. Yo creo que ese es uno de los sí. grandes problemas actuales de la humanidad, que justamente la gente quiere todo rápido, quiere que ya le digan dime sí o no y punto, y si es sí yo te creo y si no, no yo te creo, Así pero me es. quedo con esa idea y yo no pienso, entonces cualquiera viene y lo manipula, ¿no? Y evitamos, muchas veces a mí me ha dado cuenta que la gente evita conversaciones significativas que te lleva a la profundidad de entender las cosas. La gente quiere vivir, mucha gente, no digo todo, generalizarlo, pero mucha gente prefiere vivir superficialmente y no tocar esos temas con profundidad. Claro, o sea, asumen como que las cosas o son ciertas o son falsas, pero ya no piensan más. Simplificar la cosa. Sí, y pasan a otra cosa en su vida como que las otras cosas tuvieran también mucha importancia, ¿no? Lo cual no digo que no, ¿no? Pero eso muchas veces nos hace muy materialistas, ¿no? Sí, lamentablemente estamos como que nos absorba esa vida material de tal forma que no nos deja espacio para entrar, porque más vivimos en el mundo exterior y muy poco en ese interior, que también necesita uno entrar en sí mismo, ver quién soy, cómo debo vivir, cómo mejorar mis relaciones, cómo debo entender la vida, ¿no? Eso evitamos muchas veces, como te digo. Pero Alberto, en radio ya entramos en un espacio comercial, amigos. Vamos a tener unos minutos hasta que ustedes también tomen un vaso de agua y vuelven a su radio, porque ese tema es interesante y volvemos a hablar sobre también esos maestros que nos han traído las guías de cómo crecemos como ser humano en nivel individual y como humanidad. Ya volvemos, amigos, quédense con nosotros. Una mañana Carito la brisa fresca sintió, con los pies en el agua, desde el muelle miró. Era un barco a vela, solito en medio del mar, que conquistando las olas intentaba avanzar. Carito piensa en su vida, recuerda su tempestad, se siente como una balsa que naufraga en el mar. Sopla el viento, ay, Carito, direcciona, no estás sola, confianza, persevera. Ay, Carito, sopla el viento, ay, Carito, direcciona, no estás sola, confianza, persevera. Ay, Carito. La fuerza viene del viento y no de su capitán. Aprovecha el impulso para su rumbo tomar. Carito piensa en su vida, ve todo con claridad, con confianza y esfuerzo, su destino forjará. Sopla el viento, ay, Carito, direcciona, no estás sola, confianza, persevera. Ay, Carito, sopla el viento, ay, Carito, direcciona, no estás sola, confianza, persevera. Ay, Carito.
Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en su programa Perlas de Sabiduría. Esos temas que traemos de verdad que con mucho cariño la comunidad Bahá'í de Ceneguía comparte con ustedes. Es para no solamente por pasar una hora, por disfrutar de un programa momentáneamente, sino es un aporte al crecimiento, al desarrollo de personalidad, ¿no? De ir puliendo nuestro carácter, ir puliendo nuestro ¿cómo se dice? El mejorar, ¿no? Eso que queremos cada día ser mejores personas, y yo creo que eso es anhelo de todo ser humano. Entonces aquí tienen ese aporte, y aquí con mucho cariño traemos cada vez temas que nos parece que puede apoyar, puede contribuir a ese esfuerzo personal, colectiva también. Alberto, íbamos a hablar ahora un poco sobre también el papel de la religión y las enseñanzas espirituales que Dios ha enviado durante la historia a la humanidad, en tema de cómo puede afectar a esa parte moral, ética, ¿no? Vamos a ir hablando de eso. Sí, en realidad la religión es la que ha dado el gran aporte a nivel mundial, todas las religiones, en los temas éticos, ¿no? Uh-huh. Porque hemos visto que normalmente el ser humano no se va hacia la parte ética si es que no se le enseña, ¿no? Si es que no es educado a ser ético, a practicar virtudes, la persona normalmente no sabe cuál está bien, cuál está mal. Cuál está mal, y eso es un gran problema, ¿no? Porque genera luego problemas en la sociedad, genera dificultades, genera inmoralidad, genera problemas de falta de eticidad, ¿no? En el comportamiento, inclusive no solamente a nivel individual, sino también familiar y social, ¿no? Exacto, es fácil imaginar cuando uno tiene un bebé, un niño en la casa, uh-huh. Ve que el niño no sabe diferenciar entre bien y mal, uh-huh. Sí que no se le enseña, ¿no? Claro. Un niño no sabe, puede coger cosas que no es suyo, y no todavía ha desarrollado esa conciencia de aprender que lo que es ajeno no debe tocar, debe tener autorización, permiso para poder tocarlo. Eso se enseña y se aprende, el ser humano aprende eso. Sí. Es educar la conciencia humana. Sí, es verdad. Bueno, es conocido por muchos que hubo un faraón, ¿no? Que tomaron un niño como experimento y lo alejaron totalmente de todo, y pensaron de que este niño, pues en él solito iba a surgir el habla, el conocimiento, no las cosas básicas, pero este niño nunca aprendió, ¿no? Qué pena, sacrificaron una vida. Y con eso, digamos, quedó una huella en la historia de un experimento que hicieron hace miles de años, en la época de los egipcios, y que demostró que el ser humano, si no es enseñado, no aprende, ¿no? Es educable el ser humano y tiene que ser educado. Así es. Tiene que ser educado. Entonces, el tema moral ético es un tema que es muy importante porque mejora la calidad de vida de todos en una sociedad, ¿no? En un país, en el mundo, ¿no? Recordemos que cuando ha habido sistemas en los cuales se ha negado totalmente el aporte de la religión y se ha querido solamente, digamos, al margen de los que son las enseñanzas religiosas, se ha querido manejar países. Estos países luego han entrado en crisis, y en crisis moral y ética muy fuertes, ¿no? Sí, desastre realmente. Entonces, inclusive se pensó de que a través de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría inclusive, era suficiente como para manejar el tema ético-moral de un país, y resultó que fracasaron, ¿no? Fracasaron, sí. Fue incluso los líderes de esos pensamientos tuvieron que suicidarse porque vieron que fue un fracaso. Sí, una pérdida, ¿no? Muchos, claro, sufrieron mucho porque pensaron que estaban en lo correcto y originaron un gran problema. Entonces, lo que vemos es que las religiones, desde la época, digamos, inmediata, desde Adán, digamos, han enseñado justamente la parte ética y moral. Y esa parte ética y moral nos ha ido educando a la humanidad
y por ejemplo haciendo dar leyes en lo cual se podía distinguir lo que era correcto de lo que era incorrecto, lo que era aportaba a su sociedad de lo que no aportaba a la sociedad, de lo que mejoraba las relaciones de familia, de lo que no mejoraba las relaciones de familia. Lo aceptable, lo no aceptable. Lo no aceptable, y lo interesante, ¿no, Alberto, es que la esencia de todo eso es lo mismo. Siempre, desde inicio de esta conciencia o educación de conciencia, siempre el amor fue amor, siempre la honestidad es honestidad, siempre la fidelidad es fidelidad, solamente que va a ir ampliando cada vez como algo pequeño que va a ir creciendo con el tiempo de una religión anterior a una religión más reciente, más reciente, más reciente. Eso se amplía también, pero no toca la esencia. Por eso que en la fe Bahá'í decimos que el origen de las religiones es una sola, ¿no? Como por ejemplo, el amor siempre existió, la gente siempre sabía amar, pero solamente amaba lo suyo, amaba su tribu, amaba o su familia, o la gente de mismo color, o de misma religión, o de misma sexo. Eso era. Solo que cuando ya llegan las nuevas religiones, como por ejemplo ahora la fe Bahá'í, lo amplía ese concepto de amor, amplía ese concepto de la veracidad, de fidelidad, de excelencia, de compasión, de solidaridad. Todo va a ir ampliando. Claro, antes se hacía, por ejemplo, a nivel de tribu, a nivel de ciudad, digamos, a nivel de país inclusive, pero ahora estamos viendo de que esa solidaridad, ese amor es universal. Tiene que ser a nivel de toda la humanidad, ¿no? Antes era el resto, aquí sí, somos unidos, nos amamos, nos queremos en esa familia, pero el resto son enemigos. De otra tribu, de otro color, de otra religión, eran enemigos. Claro, y vemos que cada vez que se ha pasado de una etapa a otra etapa, ha habido problemas. Por ejemplo, cuando todo era a nivel de familia y se pasaba a nivel de tribu, la gente tendía a pensar solamente a nivel de familia. Cuando ya estaban ordenados a nivel de tribu, o estaban llegando a eso, les costaba y entraba en conflicto. Luego, cuando a nivel de tribu comienza a llegar ya la época en que ya se vivía en ciudades, ¿no? Nuevamente costaba. Luego de las ciudades, cuando ya se vivía país, ese cambio también costó. Ahora estamos en la época en la cual estamos a nivel de países, todavía funcionamos como países, y nos cuesta todavía llegar a nivel de toda la humanidad. Globalización en todo aspecto, no solamente hablamos de la parte económica, sino en todo sentido, sí, ¿no? Y cuando hablamos de globalización no estamos hablando nosotros de la parte de la política de globalización que es meramente económica, sino nos estamos refiriendo a la unidad del género humano en todos sus aspectos, ¿no? Eso que dice Bahá'u'lláh, que la tierra es un solo país y la humanidad, sus ciudadanos, una sola familia humana. Eso quiere decir que nuestro bienestar debe depender al bienestar de otros y que nuestra felicidad debe ser completa cuando todos están felices y que los recursos de la tierra es para todos, que realmente es sentirse como miembros de una sola familia. El dolor del otro es mi dolor, no importa que no conozco, que viven en otro lado del planeta, o tienen otro color de piel, o hablen otro idioma, o tienen otra religión. Eso hay que superarlo. Claro, en realidad eso es irrelevante. Sí. El ser humano debe amar al ser humano simplemente. Me has hecho, tienes razón, me has hecho razonar en ese sentido, que cuando nosotros estamos, por ejemplo, a nivel de país y estamos llegando a nivel ya de humanidad, de toda como una sola, recién comenzamos a percibir el dolor humano o las necesidades humanas a nivel global. Por ejemplo, si nosotros hablamos ahora con una persona que era de la época de Moisés, por ejemplo, y esta persona tú le dices, mira, en América están sufriendo, ni conocían América, claro, y lo que pasaba en América no le afectaba, ¿no? Pero actualmente... Lo desconocido no te afecta casi. Pero ahora sí afecta, sí, porque realmente estamos tan entrelazados, estamos tan unidos, desde la forma económica hasta las relaciones. Tecnología nos ha acercado. ¿No? Entonces, ahora sí se percibe eso. Sí, y ¿no? Nuestra conciencia ha crecido a través de las enseñanzas divinas, porque ahora
no sé si a ti también te llega por correo, seguro a mucha gente, esas de firmas, ¿no? Están, por ejemplo, dañando animales en tal sitio, o tal sitio se ha hecho esa injusticia, o diferentes países del mundo que tú no conoces, pero tú ves que esa causa es justa, entonces te comprometes, aunque sea a través de una firma, de un, ¿no? de un compromiso así virtual, pero te afecta, dices, no quiero que suceda eso a ningún ser humano o animal, o ¿no? en cambio climático, entonces te comprometes. Eso demuestra el nivel de la conciencia que ya estamos tomando los seres humanos, ¿no? Así es. Entonces, viendo el tema ético, amigos, vemos la importancia de cada una de las religiones en el mundo. Cada uno aporta, cada uno ha ido formando. Por ejemplo, si nosotros recordamos la época de, digamos, de Moisés, con los 10 mandamientos, ¿no? Luego da inicio eso a un orden jurídico, ¿no? que comienza a desarrollar la humanidad. Luego, cuando Jesús enseña a amar al prójimo, comienza justamente la preocupación por lo social, por el que está al frente, por preocuparse que el otro también esté bien, ¿no? Entonces la humanidad como que sube una grada más. Luego, cuando viene, por ejemplo, Muhammad ya comienza a hablar de nivel de país, pero también comienza a hablar que Dios todo lo ha hecho y que Dios es el que ha fundado la tierra, ha creado los cielos, la tierra, el ser humano debe respetar a Dios. Y debido a sus enseñanzas se descubren las ciencias que tenemos ahora, ¿no? Se hacen inclusive los primeros hospitales, ¿no? Que funciona, el sistema como funcionan los hospitales ahora es el mismo como cuando fue fundado en la época de la cultura islámica, en la época medieval. Es la misma estructura, hasta emergencias, todo funciona igualito, ¿no? Por especialidades. Entonces, esos aportes a la humanidad, ¿no? Justamente han dado que la humanidad poco a poco vaya aprendiendo y avanzando, ¿no? Yo recuerdo que cuando el hombre llegó a la Luna, en la NASA dijeron que si no hubiera sido por esos sabios matemáticos, sabios de la Edad Media en España, o sea, de la España musulmana en esa época, el hombre no hubiera llegado a la Luna, ¿no? Claro, porque calcular distancias y todo, todas las ciencias que construir desarrollaron, todo ese aparato que puede ir tan lejos, sí, ¿no? Y todo eso surgió a partir de la inspiración de una religión. Y ahora Baha'u'lláh lo que nos enseña es que nosotros somos una sola familia, que debemos llevar ya todo lo que se ha aprendido, debemos llevarlo ya a escala mundial. Ya no debe haber problemas de prejuicios, que uno es de una raza, otra de otra raza. Inclusive Baha'u'lláh nos dijo que el ser humano era una sola raza, y recién, como más de 100 años después de la muerte de Baha'u'lláh, la ciencia demostró que realmente somos uno solo. Sí. Antes pensaban, ¿no?, que los negros, por ejemplo, tienen alguna imperfección en su, ¿cómo se dice?, físicamente, ¿no? O la mujer tiene cerebro más pequeño que el hombre, y todos esos claro, mitos, ¿no? Y hasta trataban de demostrarlo científicamente, ¿no? Sí. Pero justamente Baha'u'lláh también nos enseña que el hombre y la mujer, la única diferencia que tienen es la educación. Claro, ¿no? Sí. Si la mujer no ha hecho o no está haciendo lo que hace el hombre, perdón, no es porque no lo puede, sino porque no ha tenido oportunidades, ¿no? De desarrollar sus capacidades. Es igual, es igual que, por ejemplo, cuando se habla también de gente, ¿no?, que dice, no, ellos están atrasados, ¿no?, porque, digamos, su cultura es muy antigua, su cultura, y además no han estado al lado de Europa, por ejemplo, ¿no? Y lo cual no es correcto, porque estamos viendo que, por ejemplo, cómo ha surgido ahora China, cómo está surgiendo Sudáfrica, cómo África está levantándose poco a poco, cómo América también se está levantando. En realidad la potencialidad de desarrollo, de aprender y de mejorar está en todo el ser humano, ¿no? Exacto. Entonces no tenemos por qué decir que un ser humano es menos que otro. Para nada. En verdad eso sería una gran injusticia de pensar que un ser humano o un grupo humano de cualquier
etnia, de cualquier raza, color, religión, lo que sea, país, es menos que otro. Eso es absurdo, porque de verdad que todos fuimos creados en imagen de nuestro Creador. Tenemos las capacidades, las potencialidades, cualidades. Solamente la oportunidad de educarnos y aflorarlo y darlo eso al beneficio de la humanidad, porque no hay ninguna diferencia. Incluso ese prejuicio de que la mujer es menos que el hombre, y durante toda la historia la mujer fue dominado por hombre, todo eso tiene que acabarse. En una edad como esta que vivimos, en una edad de madurez, ya eso es absurdo. Estaba recordando cuando tú hablabas sobre el origen de las leyes de la sociedad, que realmente aún los que no creen en religión, el aporte de la religión, pero deben reconocer que todas las leyes, normas que tenemos en el mundo, su origen está basado en alguna enseñanza o ley divina. Si eso, por ejemplo, de ahora matar a otro ser humano, incluso ahora ya matar animal también, es un delito, es porque una religión lo dijo, ¿no? Es no matar. Si robar es algo que la sociedad no lo acepta, es un acto no aceptable, corrupto, indeseable, es porque en origen una religión dijo no matar, no robar, ¿no? Todo eso, si honrar los padres es algo aceptable, es algo digno, es algo hermoso, es porque una religión nos enseñó. Entonces, origen de las leyes de la sociedad está basado de las enseñanzas divinas. Y aunque uno quiere negar y dice que las religiones solamente han causado problemas, guerras, es injusto, porque no estamos reconociendo el aporte, la contribución de la religión, de las enseñanzas divinas en la civilización humana. Claro que después se ha humanizado la religión, quiere decir que los seres humanos le han dado mal uso, como guerras y todo, que es otra cosa, ¿no? Pero dentro del origen de la religión, lo que trae un enviado de Dios, siempre ha habido esas fuentes de crecimiento, de inspiración para el desarrollo de la civilización humana. Sí, eso es verdad. Ahora, justo pensaba cuando hablabas, que muchas veces las personas se les escucha decir, oye, mira, ese hindú, qué buena gente que es, ¿no? Qué buena persona que es. Yo me quedaba un poco sorprendido, me acuerdo en una oportunidad, y después decía, mira, el budista, mira, por ejemplo, tú te vas a Japón y en Japón la gente es bien honesta, ¿no? Entonces, en realidad es obvio, o sea, no hay que sorprenderse, porque si todas las religiones reveladas vienen de un mismo creador, sí, las enseñanzas tienen que ser las mismas, ¿no? Es como un profesor, ¿no? Un profesor puede tener 30 alumnos, ¿no? Y les puede haber enseñado durante muchos años, y luego cuando usted ve a esos alumnos, más o menos sabe alumno de quién fue, claro, ¿no? Entonces, obvio, si todas estas religiones provienen de un mismo creador, tienen que encajar. Sí. No tienen por qué estar contradecir. Porque ninguno dice que pueden mentir, robar, matar, ser infieles, y no, ninguno. Claro, y cuando vemos bien las religiones, vamos a ver de que entran siempre en un periodo donde comienzan a meterse en temas justamente que son ya de poder, de política, que llevan a guerras y todo, pero si nosotros vemos realmente esa religión, no es la enseñanza originaria del fundador, sino ya es la enseñanza retocada por los seres humanos mismos, ¿no? Que ya el ser humano siempre pone lo suyo, pone sus intereses, ¿no? Y al final uno dice, mira, pero ellos son agresivos, pero no es que el fundador de esa religión haya sido que sean agresivos, sino que digamos ya desvirtúan. Entonces por eso es importante no aceptar las cosas, ser críticos, ir hacia los libros sagrados, ver realmente cómo es cada una de las religiones, ¿no? Y lo principal, reconocer que Dios no nos ha dejado,
no nos No ha nos abandonado. abandona. O como en alguna vez escribieron que Dios había muerto, no. Porque Dios sigue enseñando, sigue manifestando sus enseñanzas y lo seguirá haciendo, ¿no? Y cada vez irán apareciendo nuevas enseñanzas que irán a favor de mejorar la vida en este planeta, ¿no? Así es. En verdad, sin seguir esas enseñanzas divinas, esos guías, esos consejos, esas nuevas lecciones, nosotros quedaríamos como un niño que dice, bueno, yo no quiero ir a colegio, no quiero aprender. Quedaremos ignorantes. Eso es, ¿no? Quedaremos ignorantes. Y no queremos quedar ignorantes, ni como persona, ni como la sociedad. Así que más vale conocer y dentro de la capacidad individual esforzar de ponerlo en práctica. Poco a poco eso va a ir puliendo nuestro carácter, nuestra personalidad, y vamos a ser personas que pueden contribuir al mejoramiento de nuestro entorno, ¿no? Porque todos inspiramos en bien o en mal, contagiosamente. Es como la alegría, la tristeza que contagiamos, también nuestro bien, mal, también es contagioso. Una cosa que también es muy importante de la religión es que nos enseña a seguir reglas y a tener límites, ¿no? Sí. Porque en la sociedad es importante. Muchas veces decimos, yo soy libre y como soy libre puedo hacer lo que quiera. Entonces, si yo fuera libre y quiero hacer lo que quiera, si quiero hacer daño a alguien, voy y le hago daño. De eso no se trata, ¿no? Claro. Entonces, hay unas leyes. Yo siempre me acuerdo de lo que decía un consejero y nos decía esto de las leyes, de cumplir leyes dentro de las religiones es igual como cuando estamos por la ciudad y tenemos que cumplir las leyes de tránsito, ¿no? Así es. Usted puede hacer todo lo que quiera en la pista siempre y cuando no infrinja las redes de tránsito. Claro. Usted es tan libre de hacer lo que desee siempre y cuando no rompa las leyes de tránsito, Claro. ¿no? Porque eso lo mantiene a usted vivo, ¿no? En primer lugar a uno lo protege y también protege a los demás. Y eso justamente es lo que hacen las religiones, a través de las enseñanzas, los mandamientos, sus reglas, sus leyes. No solamente están hechos para proteger a los demás de usted, sino también para protegerlo a usted, ¿no? Exacto. Baha'u'lláh dice muy lindo sobre leyes, dice que sus leyes son como el agua, el océano, y nosotros somos como los peces. Los peces dentro de agua vivimos, somos protegidos, felices. Saliendo de esas leyes, morimos. Eso de morir quiere decir fuera de leyes espirituales, espiritualmente morimos. Fuera de leyes civiles, civilmente morimos, porque si fraccionamos esas leyes, claro, vamos a tener que recibir castigo de estar en cárcel y todo. Y como persona, ¿no? Necesitamos estar dentro de este ambiente. Entonces estamos viendo cómo la religión en realidad es una continuación. Todas las religiones reveladas son una sola. Provenimos del mismo Dios. Las religiones en sí encajamos porque obvio, venimos del mismo Dios, un solo origen, claro. ¿no? Tenemos que encajar en cuanto a ética, en cuanto a moral. Cambiaremos en cuestiones, digamos, de las épocas, ¿no? Por ejemplo, cómo se casan, cómo comen, cómo... Sí, pero lo que son leyes son las mismas. Y lo otro es que también nos da una ética y una moral para poder vivir. Y como hemos visto, también nos da límites, ¿no? Disciplina la vida. Y como decíamos de antes, solamente que la humanidad, y también en nivel individual, tenemos una tendencia de rechazar lo nuevo. Siempre tenemos esa resistencia de aceptarlo o no. Pero de verdad que orígenes de todo es uno solo. Baha'u'lláh dice que existe un solo Dios creador, una sola humanidad. Por lo tanto, todos esos intermediarios que siempre hablamos, enviados de Dios, también es uno solo. La religión es uno solo. Nosotros hablamos de la religión cuando decimos religión, no nos referimos solamente a la fe bahá'í, sino nos referimos también de lo que trajo, enseñanzas que trajo Krishna, Zoroastro, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Babi Baha'u'lláh, hasta ahora, y
lo que vendrán después. Todo es una sola religión. Claro, por eso es que se habla de que el libro de la revelación de Dios es uno solo. Así es. Pero cada una de las religiones reveladas es un capítulo. Es ¿no? un capítulo. Solo un capítulo, y hay capítulos que todavía no han sido revelados. Claro, habrán muchos más en futuro que la humanidad, como dice Baha'u'lláh, los conflictos, problemas de ahora, como los enfermedades de ahora, no son lo de futuro. Entonces en futuro habrá otras enfermedades, necesitará otro remedio, habrá otros conflictos, Dios enviará otras enseñanzas, otras leyes para poder regularizar eso. Así que amigos, estamos al final del programa. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Es muy agradable tu compañía y tu conocimiento que nos compartes. De verdad que es muy importante tener un espacio en la vida diariamente, aunque sea unos 5, 10, 15 minutos, reflexionar sobre esos temas significativos en nuestra vida y asumir nuestra responsabilidad, asumir qué quiero hacer yo durante este corto tiempo que tengo, 80, 90 años de mi vida, cómo quiero contribuir al mejoramiento del mundo con mi propio capacidades, cualidades espirituales. Muchas gracias amigos por acompañarnos. Este programa está transmitiendo en vivo por nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, y bueno, también pueden ahí ver programas anteriores. Ya recién estamos transmitiendo en vivo con imagen. Vamos a ir ganando cada vez más experiencia. Vamos a ver cómo está saliendo esos programas. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en próximo programa. Hasta luego. Hasta la próxima. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.